Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 13 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de la sabiduría, capítulo 1, versículos 13 a 15 y capítulo 2, versículos 23 a 24. Dios creó al hombre para la inmortalidad. Hasta la mitad del siglo II antes de Cristo, todos en Israel creían que los muertos vivían un sueño permanente en el país de las tinieblas y las sombras, en la tierra de la oscuridad y el desorden, donde la misma claridad es sombra, como dice el libro de Job. Los libros sapienciales han reflexionado mucho acerca del destino del ser humano. Para Job, la vida termina con la muerte. Dice, como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así también el ser humano se acuesta y no se levanta, pasará el cielo y él no despertará ni se levantará de su sueño. Y después de Job, el sabio Coelet pensaba de la misma manera. Seguía convencido de que el hombre y los animales tienen la misma suerte. Muere uno y muere el otro. El aliento es el mismo y el hombre no tiene nada más que el animal. Dice Coelet, esa es otra cosa que no tiene sentido, que todo vaya al mismo lugar. Todo viene del polvo y todo vuelve al polvo. Es como si el hombre volviera a la nada, al polvo del que hemos sido creados. Y nos preguntamos, ¿acaso Dios nos ha creado a su imagen y semejanza? ¿Ha comenzado un diálogo de amor con nosotros para después hacernos víctimas y destruirnos? En otras palabras, ¿es Dios el responsable de la muerte? El autor del libro de la sabiduría, que vivía en Alejandría, en Egipto, y que finalizó su obra unos 50 años antes de Cristo, afirma categóricamente: Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. ¿Por qué tenemos que morir? Venimos de la nada, abrimos los ojos a la luz y nos enamoramos de la vida, pero ella transcurre como un suspiro, pasa como los restos de una nube, como dice el libro de la sabiduría. Nuestro pasaje da una respuesta al origen de la muerte. Ha entrado en el mundo por envidia del diablo. Pero, ¿de qué clase de muerte se habla? La muerte biológica siempre ha existido. El organismo humano, como el de cualquier otro ser viviente, se debilita con el correr de los años, se desgasta y termina su ciclo. No es esta muerte biológica la que infundía terror al israelita piadoso del tiempo de Jesús. La muerte en el libro de la sabiduría es definida como salida, liberación, tránsito hacia el reposo de Dios, éxodo de la esclavitud a la libertad. Por tanto, el justo sabía que estaba destinado a la vida, por eso no tenía miedo a la muerte biológica. El paso a una vida mejor no podía ser considerado como un castigo. Se tenía miedo a la muerte que era causada por el pecado, como dice el autor del libro de la sabiduría en el versículo que precede a nuestro relato. No busquen la muerte con una vida extraviada, ni se atraigan la perdición con las obras de sus manos. Eso es lo que causa la muerte, el pecado. El que alimenta el odio es vengativo, es violento. Quien conduce una vida inmoral, aunque goce de una óptima salud, ha destruido la parte mejor de sí mismo. Nuestro pasaje concluye diciendo que la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. No se trata de la muerte biológica, que es un hecho natural, no un mal absoluto. El autor quiere decir que la persona muere realmente cuando deja de amar, cuando se repliega sobre sí misma y se hace egoísta, cuando se aleja de Dios, fuente de la vida, y se aleja también de su sabiduría que indique el camino de la vida. El que introduce al ser humano en esta condición de muerte es el diablo, es el mal presente en cada persona que se aleja del Señor. El autor del libro de la sabiduría recoge de manera sintética todo el mensaje bíblico. En el libro del Deuteronomio se afirma continuamente que quienes optan por el pecado decretan su propia muerte. Moisés dice al pueblo: mira, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha.
Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, vivirás. Te pongo delante bendición y maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia. En tiempos de Jesús, gracias al pensamiento del libro de la sabiduría y del segundo libro de los Macabeos, ya se pensaba en que la vida humana no termina en la tierra. Si bien es cierto que la secta de los saduceos seguía sosteniendo que la muerte marcaba el final de todo, la mayoría del pueblo compartía la doctrina de la secta de los fariseos, que creían en la resurrección de los muertos. Los rabinos transformaron de forma positiva el dicho de Coelet, el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, y añadían, no se festeja el inicio de un largo y peligroso viaje, sino cuando éste se concluye de manera exitosa y feliz. Dios no nos creó en serie, sino en serio. Por tanto, la vida del ser humano no se compara con las olas del mar que suben y desaparecen sin dejar rastro de su paso. Dios no se comporta con el ser humano de la misma manera que el viento juega con las aguas. Dios lo ama y espera de él su opción por la vida, no por la muerte. Optar por el amor a él y al prójimo es ganar la vida, como nos enseñó Jesús de Nazaret. La segunda lectura es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 7 a 15. Pablo motiva una colecta a favor de los cristianos de Jerusalén. Durante el reinado del emperador Claudio del 41 al 54 después de Cristo, se registraron varias carestías en las provincias del Imperio Romano. La región de Palestina, que ya de por sí era muy pobre, se vio seriamente afectada y las comunidades cristianas vivieron situaciones de verdadera emergencia. Cuando Pablo fue a Jerusalén, después de discutir varios asuntos con los apóstoles, se comprometió a ayudar a los pobres de su pueblo, recordando a los cristianos el deber de la solidaridad de las iglesias que fundó en territorio pagano. Fue en Corinto donde por primera vez y por sugerencia de los cristianos de aquella ciudad, Pablo pensó hacer una colecta. Como sucede a menudo con las buenas iniciativas, al principio hubo mucho entusiasmo, pero luego se enfrió el ánimo. Después apareció la apatía y la falta de interés y el proyecto se retrasó hasta detenerse por completo. Eso fue lo que ocurrió en Corinto. En este contexto, Pablo escribe a los cristianos de esa comunidad, les recuerda el compromiso que habían aceptado y para estimularlos cuenta su experiencia y alude a la generosidad mostrada por los cristianos de Tesalónica y de Filipos. Dice, en su extrema pobreza derrocharon generosidad. Hicieron todo lo que podían, lo atestiguo, incluso más de lo que podían. Espontáneamente y con insistencia nos pedían el favor de participar en este servicio a los consagrados, superando mis esperanzas. El apóstol quiere emular y suscitar un poco de celo para motivar la generosidad en los cristianos de Corinto. Hermanos, como tienen abundancia de todo, de fe, elocuencia, conocimiento, fervor para todo, afecto a nosotros, tengan también abundancia de esta generosidad. No lo digo como una orden, sino que, viendo el entusiasmo de otros, quiero comprobar si el amor de ustedes es genuino. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de lograr la igualdad. Que la abundancia de ustedes remedie por ahora la escasez de ellos, de modo que un día la abundancia de ellos remedie la escasez de ustedes. Así habrá igualdad, como está escrito, a quien recogía mucho no le sobraba, a quien recogía poco no le faltaba. En Corinto, Pablo tenía algunos detractores que habían hecho circular rumores maliciosos acerca de él. Ellos decían que el apóstol quería hacer la colecta para ganarse la benevolencia de su pueblo. Para no entrar en polémica, Pablo no motiva la colecta con mandatos drásticos, sino que la motiva acudiendo a la generosidad de las personas y aduciendo dos razones de carácter teológico. La primera es el ejemplo de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros. La colecta no es un simple acto de generosidad, sino sobre todo es señal de que la comunidad ha asimilado los pensamientos y sentimientos de Cristo. Es una prueba de la autenticidad de la fe, porque es una manifestación de amor gratuito. La segunda razón es la necesidad de crear condiciones de igualdad.
Compartir los bienes no es un aspecto marginal y opcional de la propuesta evangélica, sino un requisito esencial de la vocación cristiana. No se trata de quedar en la miseria por ayudar a los pobres, sino de mostrar que la fe en el resucitado nos ha hecho comprender el valor relativo que tienen los bienes de este mundo. Pablo concluye haciendo una referencia al Éxodo. En el desierto los israelitas habían recibido de Dios la orden de recoger solo la cantidad de maná que podían consumir en un día. No tenía que sobrar nada. Los que intentaron acaparar más de lo necesario encontraron a la mañana siguiente esa porción extra llena de gusanos y podrida. Esta fue la lección que Dios quiso dar a su pueblo. Los bienes que son necesarios para la vida no pueden ser acumulados. Deben ser puestos a disposición de los más necesitados, deben ser compartidos. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. La curación de la mujer que padecía flujos de sangre y la reanimación de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. El evangelista ha unido los dos acontecimientos en un mismo relato. Son dos episodios en los que se utilizan imágenes bíblicas para transmitir un mensaje que va más allá de los hechos históricos. En nuestro pasaje se habla de dos mujeres que están a punto de morir. En la Biblia, la mujer es siempre signo de vida porque ella es generadora de vida. En el libro del Génesis se dice que cuando el hombre dio un nombre a su mujer, la llamó Javá, Eva, que significa vida, por eso ella es la madre de todos los vivientes. De esta manera el primer hombre define la identidad de su esposa como la que genera vida, porque la esencia de la mujer está en la acogida de la vida. Las dos mujeres de nuestro pasaje tienen unas características en común. La hemorroísa ha perdido sangre desde hace 12 años y de acuerdo con la ley de Israel es una mujer impura, por tanto, el esposo no se le puede acercar de tal manera que ella no puede engendrar y generar vida. Por otra parte, la joven, la hija de Jairo, de acuerdo con la cultura de la época, está en edad de llegar a ser madre porque tiene 12 años, está en edad de casarse y así poder generar vida, pero en ella la vida se ha interrumpido y está muerta. Otra característica común de estas mujeres es que están relacionadas con el número 12. La mujer lleva 12 años enferma y la niña tiene 12 años. En la simbología judía este número hace referencia al pueblo de Israel. Por tanto, estas dos mujeres son la representación o la imagen del pueblo de Israel. La mujer que padece flujos de sangre es Israel que ha abandonado al Señor, su esposo. Se ha vuelto impura. Ya su esposo no se une a ella y por consiguiente no puede ser generadora de vida. Es sólo cuando ella encuentra a Cristo que puede curarse de su enfermedad y volverse fecunda y dar una descendencia numerosa como las estrellas del mar, como había prometido Dios a Abraham. La hija de Jairo también es la imagen de Israel. Ella, en edad de tener marido para dar vida, permanece estéril, es decir, está muerta, no engendra vida. Utilizando la figura de estas dos mujeres, el evangelista hace referencia a Israel, que es la esposa del Señor, que no es fecunda si no encuentra a Cristo. En estas dos mujeres está representada toda la humanidad que está llamada a generar vida, y si no construye vida es una humanidad destinada a la muerte. Es como una mujer que se desangra. En la Biblia, la sangre es el símbolo de la vida. El libro de Levítico dice que la vida de todo viviente está en la sangre. Por esta razón, un israelita piadoso no consume la sangre de un animal ahogado, porque en él está presente la sangre, es decir, la vida que pertenece exclusivamente a Dios. Por tanto, el hombre no puede empoderarse de ella. De las dos mujeres de nuestro pasaje se dice que una está perdiendo la vida y la otra ya ha perdido la vida totalmente. Otra característica de estas dos mujeres es que no tienen nombre, porque en realidad ellas representan la condición de cada uno de nosotros. Escuchemos cómo inicia el relato. En aquel tiempo Jesús cruzó de nuevo en la barca al otro lado del lago y se reunió junto a él un gran gentío. Estando a la orilla, llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo, se postró a sus pies.
y le suplicó insistentemente: mi hijita está agonizando, ven e impon las manos sobre ella para que sane y conserve la vida. Se fue con él. Lo seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. El texto comienza diciendo que Jesús cruzó nuevamente en la barca al otro lado del lago. En el capítulo precedente, San Marcos había narrado el episodio de la tempestad calmada. Jesús fue con sus discípulos a la otra orilla, la tierra de los paganos, y el mar, que representa el mal o las fuerzas del caos, se quería oponer a esta misión. La barca corrió el riesgo de hundirse, pero Jesús, con el poder de su palabra, calmó el mar. En nuestro pasaje se dice que ellos regresaron de esta misión en tierra pagana, donde Jesús había expulsado los demonios de una persona y donde la gente prefirió continuar con su condición antigua, porque pidieron a Jesús que saliera de allí de su territorio y que los dejara en paz. El cristiano debe tener presente que el evangelio que anuncia puede ser acogido o rechazado. Siempre tendrá que respetar las decisiones de las personas, dejarlas libres. Jesús vuelve con sus discípulos a Cafarnaúm, donde comienza a enseñar a una multitud que se reúne en torno a él. Es aquí cuando entra en escena Jairo, el jefe de la sinagoga, una persona digna, reconocida por todos, pero necesitada de Jesús. Jairo se lanza a los pies del maestro porque se encuentra ante un problema que no puede resolver. Se siente impotente ante la muerte que se está acercando para arrebatar a su hija. Jairo ha dado a su hija la vida biológica, pero ahora ve que esta vida se está yendo y que él no puede hacer nada. Así es, el ser humano es capaz de engendrar la vida biológica, pero ésta se acaba, está destinada a la muerte. Aunque parezca paradójico, todo nacimiento aumenta el número de los mortales. El hombre a veces puede retrasar este desenlace con la medicina, pero finalmente se debe resignar. Todos tenemos que morir. Jairo es una persona que ve en Jesús a alguien que lo puede ayudar en esta situación. Él puede reanimar la vida biológica y oponerse a la victoria de la muerte. Jairo pide a Jesús que vaya e imponga las manos sobre su hija para que ella se salve. Nuestro pasaje habla de una multitud que estaba alrededor de Jesús, como que lo sofoca. Imaginamos que cada persona quería tomarlo para sí, pedirle algo en privado, y a lo mejor algunos se acercaban con falsas expectativas. Estar cerca de Jesús no significa haber comprendido quién es Él. Se puede tener un entusiasmo y admirarlo, pero no saber qué es lo que realmente Él nos ofrece. En medio de esta multitud hay una mujer que se acerca a Jesús de un modo distinto. Busca algo que Él puede dar. Escuchemos cómo continúa el texto. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había sufrido mucho en manos de distintos médicos gastando todo lo que tenía sin haber obtenido alguna mejoría, al contrario se había puesto peor, al escuchar hablar de Jesús se mezcló entre el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Perder sangre significa perder poco a poco la vida. Así es. Cada día que pasa nuestra vida biológica se va desgastando hasta que finalmente se pierde. Buscamos prolongarla de un modo o de otro, pero finalmente se acaba porque nadie es capaz de detenerla. Algunas personas están dispuestas a dar todos sus saberes para prolongar la vida, pero no lo logran, finalmente la pierden. Como dice el Salmo 49, no hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre y que viva para siempre. Como no se puede agregar días a la vida, lo mejor es agregar vida a los días, es decir, vivir con intensidad y a plenitud nuestra vida. En nuestro pasaje, la mujer enferma escuchó hablar de alguien que podía detener la pérdida de la vida. Cree en él y pensó para sí: si logro tocar al menos la punta de su manto, seré salvada. No dice curada, sino salvada, es decir, ya no perderá la vida. El evangelista hace énfasis en los vestidos de Jesús, porque es de su manto que emana una fuerza sanadora.
El vestido en la Biblia hace referencia a la identidad de la persona porque es la prolongación externa de lo que hay en su interior. Por lo general nos vestimos de acuerdo con nuestra profesión, así manifestamos nuestras acciones, nuestras obras. Pablo insiste en que el discípulo se debe revestir del hábito de Cristo. Dice a los Gálatas, nosotros nos revestimos de Cristo por el bautismo. En otras palabras, quien encuentra a un discípulo reconocerá inmediatamente en él el vestido de Cristo. El manto de Jesús representa la unión íntima entre Dios y el hombre. Jesús se revistió de nuestra humanidad y ahora la humanidad puede acercarse y tocar este manto sin ningún límite y sin ningún temor. Más adelante el evangelista dice que donde quiera que Jesús entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. En otras palabras, para no perder la vida hay que tocar el manto de Jesús, es decir, su humanidad, unir nuestra vida a la de Él, convertirla en amor, es decir, donar nuestra vida en el servicio como Él lo ha hecho, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Jesús la hallará. De acuerdo con la legislación de Israel, la mujer que tuviera flujos de sangre no se podía acercar a Dios, no podía ingresar al templo y tampoco acercarse a otras personas porque las volvía impuras. El libro de Levítico dice, la mujer que tenga pérdida de sangre no sea admitida a las fiestas ni a las reuniones de la comunidad, debe ser evitada por todos como si fuera una leprosa. Si alguien entraba en contacto con ella, incluso superficial, estaba obligado a someterse a complicadas ceremonias de purificación antes de volver a la vida normal. Es por esto por lo que la hemorroísa se acerca a Jesús con mucho miedo. Pero Jesús no estaba de acuerdo con esta ley y mucho menos con la imagen de un Dios que marginaba a las personas impuras, especialmente a los leprosos y a los enfermos. Escuchemos cómo reacciona Jesús. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían, ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir a la que lo había tocado. La mujer, asustada y temblando porque sabía lo que había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. El relato subraya el miedo de esta mujer. Estaba temblando. Y Jesús pone en evidencia el comportamiento de ella delante de la multitud, no para desacreditarla o para que quienes están alrededor la eviten porque los vuelve impuros, no, sino para dar una lección a los presentes. El ser humano nunca es impuro, por tanto, no debe avergonzarse ni de sus enfermedades físicas, ni de sus enfermedades mentales, ni de sus pecados. Se trata de una nueva enseñanza muy distinta a la de las autoridades religiosas de Israel. Ahora Dios acoge a todos sus hijos en su infinito amor, sin ninguna clase de discriminación. Una vez que Jesús pregunta quién lo ha tocado, la mujer confiesa todo y él la llama hija, que es una expresión de familiaridad y cercanía. Así es como Dios considera a esta mujer que estaba enferma, porque Él no margina ni discrimina absolutamente a nadie. Jesús elogia la fe de esta mujer delante de la multitud que lo apeñusca, pero que no es capaz de tocarlo. Tocar con fe a Jesús significa darle nuestra adhesión incondicionada, unir nuestra vida a la de Él para no perderla. Muchas veces, muchas personas tienen la oportunidad de escuchar a Jesús por medio de su palabra y de tocarlo en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Pero si la vida no se transforma, continúan las enfermedades, es decir, el pecado. Se sigue siendo muchedumbre que se aglomera junto a Cristo sin nunca tocarlo realmente. Hay personas que tienen un contacto superficial y externo con Cristo. Su palabra es solamente un sonido que entra por los oídos, pero nunca llega al corazón. Finalmente Jesús despide a la mujer deseándole la paz, la shalom, que en Israel es el máximo bien que se le desea a una persona, en todo lo que era más precioso en la época,
la salud, la descendencia y los bienes. Por tanto, Jesús dice a esta mujer que vaya en paz hacia el gozo, hacia la plenitud de vida, porque ella ya sabe que es amada por Dios, por tanto puede permanecer en paz. Ahora el evangelista retoma la historia de la hija de Jairo. Aún estaba hablando cuando llegaron algunos de la casa del jefe de la sinagoga y dijeron: tu hija ha muerto. No sigas molestando al maestro. Jesús, sin hacer caso de lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañara nadie, salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar. Entró y les dijo: ¿a qué viene este alboroto y esos llantos? La muchacha no está muerta, sino dormida. Se reían de él. Los amigos piden a Jairo resignación. Ya la muerte ha vencido. Su hija ya está muerta. Por el contrario, Jesús le dice: no temas, basta que tengas fe. Es que el miedo es incompatible con la fe. Con el miedo surge la duda de que esta vida termina en una tumba y entonces me puedo arrepentir de no haberla disfrutado de acuerdo con la lógica que me propone el mundo. Jesús nos invita a confiar en la propuesta del Evangelio. Su palabra es verdad, no es un engaño o un suave calmante ante la angustia que genera la incertidumbre del más allá. Quien cree en Jesús confía en Él, construye una vida que permanece para siempre. Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, que son los discípulos que están presentes también en la transfiguración y en el Getsemaní. Entran en la casa de Jairo y solo encuentran gritos y lamentos, como era usual en la cultura del Medio Oriente antiguo. Ante la muerte solo sabían hacer luto y reprochar contra el triste destino que le toca a la humanidad, del que nadie se puede escapar. Pero Jesús ve las cosas totalmente distintas, reprocha la algarabía diciendo: la niña no está muerta sino dormida. Identifica la muerte con el sueño, en coherencia con la tradición bíblica. Job dice a Dios: ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré. San Pablo escribe a los Corintios: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Los presentes se burlan de Jesús por interpretar la muerte de esta manera. Escuchemos cómo actúa. Pero Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre y a sus compañeros y entró a donde estaba la muchacha. Sujetando a la niña de la mano le dijo: Talita cumi, que significa chiquilla, te digo a ti, levántate. Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Ellos quedaron fuera de sí por el asombro. Entonces les encargó encarecidamente que nadie se enterara de esto. Después dijo que le dieran de comer. La gente en la casa de Jairo grita de desesperación y Jesús los echa afuera porque no soporta este comportamiento de frente a la muerte. Sujeta de la mano a la niña y la reanima. Si Dios toca la muerte, el ser humano resulta inmortal. El pueblo de Israel demoró mucho tiempo para llegar a la convicción de la vida eterna, porque para los israelitas, antes de creer en la resurrección y en un mundo futuro, es necesario valorar, apreciar y amar apasionadamente la vida en este mundo, de la misma manera como se aprecia y se ama a Dios. Para el cristiano, la vida humana ha sido asumida por el Hijo de Dios cuando se hizo hombre, y desde entonces el ser humano no tiene solamente una vida biológica, sino una vida eterna. En nuestro pasaje, los testigos del prodigio realizado por Jesús son 3 discípulos y los papás de la niña, aquellos que han generado la vida biológica que se acaba, porque ni siquiera Dios es capaz de detenerla, de lo contrario, dejaríamos de ser humanos. Las personas que están con Jesús dan testimonio de lo que acontece cuando Jesús toca nuestra humanidad. Jesús dice a la niña: levántate, y aquí se emplea el verbo griego egeiro, que significa despertar, resucitar. Así queda claro que con Jesús la muerte ha perdido su victoria, como dice San Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Jesús hace que la niña vuelva a la vida. Ha realizado un gesto prodigioso como signo del poder
que Él tiene, no solamente sobre la muerte biológica, sino sobre la muerte segunda, como la define el libro del Apocalipsis. La victoria sobre la muerte consiste en donar la vida, entrar en la vida de amor, es decir, en la vida de Dios. A quienes piensan que los malvados no pueden cambiar, Jesús les dice: no teman, basta que tengan fe. Quien cree en Él verá resurgir la nueva vida en aquellos considerados definitivamente muertos. Y la última recomendación de Jesús es que le den de comer a la niña. Esta nueva vida, la que Jesús dona, es necesario alimentarla con su palabra, con su evangelio, es decir, acogiendo la vida de Dios en nosotros y entregándola como amor a nuestros hermanos. Les deseo un feliz domingo.